all support them in their efforts. Permítame comenzar dando las gracias al gobierno de Ecuador y la ministra María Pilar Corneja por organizar durante 2 años tanto trabajo esta 4ª sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres y para invitarnos todos a estar presentes aquí. Yo en particular me siento honrada de estar aquí hoy para hablar sobre la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y sus vínculos con la Agenda de Desarrollo Sostenible desde perspectiva internacional y global. Son cerca ya de 10 años desde que en el año 2005 los países del mundo que adoptaron el marco de acción de Hyogo acordaron lograr para el año 2015 la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto de vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. Ahora tenemos 8 meses de trabajo antes que nos presentamos en Sendai City, en Japón, para evaluar los frutos de nuestro trabajo. Luego de estos 10 años, sobre la base de las opiniones de ustedes, de todos los países y representantes de diversos sectores, recogidas ahora a través de consultas a nivel global, regional, nacional, podemos indicar que el marco de acción de Hyogo ha sido un elemento determinante para fortalecer y guiar los esfuerzos de cooperación internacional y para generar el impulso político para que se utilice la reducción de riesgo de desastres como base para movilizar voluntarios o voluntades, para generar conocimiento, para avanzar en nuevos marcos de gobernabilidad para la reducción de riesgo de desastres y posibilitar medios y recursos para abordar ese problema y su impacto sobre nuestras sociedades. Son 2 años y medio que estamos en consulta muy avanzados en todos los países del mundo y sus opiniones ahora forman la base del trabajo que nos lleva al Sendai City el año que viene. Hemos visto cómo a lo largo de estos años muchos países han logrado cierto progreso en todas las áreas prioritarias del marco de acción de Hyogo. En particular, el crecimiento económico y a las mejores condiciones del desarrollo en muchos países de ingresos bajos y medios, incluido el aumento de las capacidades en materia de alerta temprana y de preparación y respuesta en casos de desastres, han contribuido a lograr una tendencia descendente en el riesgo de mortalidad, al menos con respecto a aquellas amenazas meteorológicas en las que es posible utilizar la alerta temprana. Al nivel regional de la región de las Américas, es importante destacar los avances que la región ha tenido en integrar la reducción de riesgo de desastres en los sectores de desarrollo. Vemos, por ejemplo, como los avances importantes en la participación de los sectores como Hacienda y Planeamiento de un grupo de países de esta región ha permitido el análisis de nuevos proyectos de inversión pública bajo el criterio de riesgo a desastres. Vemos también cómo sectores de educación, vivienda y salud han avanzado en gran forma en implementar políticas orientadas a reducir el riesgo en escuelas y a contar con hospitales seguros. Por ejemplo, aquí en las Américas, para lograr la meta de hospitales seguros del marco de acción de Hyogo, está más cerca que nunca en las Américas esta región. Con el apoyo de PAHO y de México, aquí en el sector salud implementa un plan de acción donde 31, es decir, 89%, evaluaron la seguridad de más de 2.900 hospitales utilizando el índice de seguridad hospitalaria y están mejorando la seguridad de sus hospitales prioritarios usando fondos públicos.
En esta región también 27 países han incorporado formalmente la reducción de riesgo de desastres como responsabilidad de sus ministerios de salud y 21 países han aprobado formalmente políticas nacionales de hospitales seguras. En el sector de educación, por ejemplo, los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Ecuador, se han comprometido a asumir la responsabilidad de campeones globales del Programa Global de Escuelas Seguras, programa que será formalizado durante la tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgo de Desastres en marzo de 2015. Es importante señalar como parte esencial para el logro de estos avances el rol central que los mecanismos intergubernamentales han jugado en promover alianzas de cooperación entre países y entre subregiones. Este es el caso de la Asociación de Estados del Caribe, de CARICOM, de UNASUR, que han facilitado los mecanismos de cooperación sur-sur. Estos mecanismos subregionales han permitido también facilitar los esfuerzos de los países mediante la promoción y el soporte a la implementación de estratégicas regionales, como las existentes en el Caribe con SEDEMA o en los países andinos con CAPRADE, y las políticas subregionales como la Política Centroamericana para la Gestión Integral de Riesgos en Centroamérica con CEPREDENAC y el Plan Interamericano de la OEA. Es evidente que estos avances son aún insuficientes. Y tal como nos los han señalado los mismos países y socios de las consultas realizadas con miras a un nuevo marco post-2015, se necesita continuar y expandir los esfuerzos. Todavía nos falta camino para recorrer para poder contar con una población facultada para adoptar un enfoque para la reducción de riesgo de desastres en sus vidas cotidianas y para exigir que las políticas y las prácticas ambientales, humanitarias y de desarrollo se basen en medidas sólidas para la reducción de riesgo, o que en la mayoría de los países de la región las inversiones tanto públicas como privadas incorporen en sus criterios de evaluación de inversiones criterios de riesgo, de manera de no generar mayor acumulación de riesgo para generaciones futuras. El impacto causado por los desastres erosiona los avances de desarrollo obtenidos con tanto esfuerzo y retrasan el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente con respecto a la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, hay una necesidad crítica para construir la resiliencia de las naciones y las comunidades antes de los desastres, mediante el fortalecimiento de la prevención y reducción de riesgos e implementar los compromisos del marco de acción de Hyogo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. En particular, hay una necesidad que en esta región, donde más del 70% de los desastres son de origen climático, de pequeña escala y de recurrencia frecuente, se ponga más atención a las medidas para abordar los desastres y riesgos climáticos con medidas prospectivas que al futuro eviten la construcción de nuevos riesgos. Así también el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales en la región para desarrollar comunidades resilientes debe ser una prioridad. Hay al mismo tiempo ejemplos muy importantes y positivos surgidos desde dentro de las propias comunidades y organizaciones de base, y en donde vemos como, entre otros, las mujeres organizadas han sido una fuerza para la construcción de resiliencia. Estos esfuerzos y compromisos desde lo local deben continuarse y al mismo tiempo acompañarse por los gobiernos nacionales.
Es necesario tener en cuenta que el contexto del desarrollo social, económico, ambiental, los riesgos van a estar siempre presentes y forman parte de nuestro ecosistema. En este sentido, las medidas posibles serán más eficaces cuando el riesgo de desastres sea considerado como un elemento transversal de la planificación del desarrollo en todos los niveles de la sociedad y cómo se empieza ya a vislumbrar en esa región cuando los mismos sean parte integral de los procesos de inversión pública y análisis costo-beneficio, justo como han explicado ya los dos representantes de Ecuador sobre las políticas públicas del Ecuador. Basados en la experiencia, también sabemos que el riesgo no puede eliminarse totalmente y que todavía tendremos que enfrentar el impacto de los desastres debido a la cantidad de riesgo que se han acumulado en las últimas décadas. En este sentido, deben hacerse compromisos para continuar fortaleciendo y expandiendo los sistemas de alerta temprana, equipos de observación, medidas correctivas para el riesgo existente y preparación para desastres, con el énfasis en programas de educación. Asimismo, se hace indispensable fortalecer los mecanismos de protección financiera que reduzcan el impacto fiscal de los desastres a través de instrumentos tales como los seguros, reaseguros y bonos catastróficos. Estos esfuerzos permitirán el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia y promover una cultura de prevención. Hoy tenemos una gran oportunidad en el año 2015, tanto como ha referido ya el embajador en su presentación. Los países del mundo están próximos a discutir la aprobación de un nuevo marco de acción para la reducción de desastres post-2015, definir también la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, así como un acuerdo de cambio climático. Si conseguimos avanzar en la aprobación de estos tres acuerdos internacionales, si fortalecemos y alineamos nuestras instituciones, políticas y acciones, podemos fijar el rumbo para un futuro más resiliente con un crecimiento económico que sea sostenible y equitativo. Esta cuarta sesión de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en Américas es una oportunidad para los países de empezar a construir esta agenda para un desarrollo resiliente. Es una oportunidad que no debemos perder, que no podemos perder. Muchas gracias. A continuación, va a ser la presentación y puesta en circulación del sello postal conmemorativo de la cuarta sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas. La emisión postal que se pondrá en circulación esta mañana es también un reconocimiento a los que alrededor del mundo trabajan y tienen bajo su responsabilidad encontrar maneras para prevenir los riesgos de desastres naturales, porque cuando hablamos de desastres catastróficos, estamos haciendo referencia a la escala de violencia de los fenómenos y el sufrimiento de poblaciones enteras a causa de ellos. Tales fenómenos tienen como consecuencia grandes destrozos, pérdidas humanas y económicas y pueden arrasar ecosistemas de manera irreversible. La misión de toda empresa postal es la de promover la prestación de ese servicio básico, así como mejorar e impulsar su mercado, fomentar una eficiente cooperación para el desarrollo, facilitar el intercambio de información y garantizar la integración en el marco de la estrategia postal regional y mundial. Para contarnos más detalles interesantes de esta emisión, recibamos al señor Gerente General de Correos del Ecuador, Dr. Williams Saud Reich.
María Fernanda Espinosa, representante del señor Presidente de la República y Ministra de Defensa. Leonardo Arizaga, señor Embajador, Vicecanciller. Ministra María del Pilar Cornejo. Margareta Wallström, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y de Desastres. Buenos días a todas y a todos. Es innegable que cuando ocurre un fenómeno natural, nos sentimos impotentes frente al comportamiento impredecible de la naturaleza. Muchos de los desastres tienen su origen en estos fenómenos, pero también es cierto que otros son causados por la actividad humana que alteran el medio ambiente, como la contaminación, la explotación irracional y no regulada de los recursos renovables y no renovables, la construcción de edificaciones en zonas de alto riesgo, de inundaciones y deslaves, entre otros. El sello postal que la empresa pública Correos del Ecuador pone en circulación con el auspicio de la Secretaría de Gestión de Riesgos lleva un colorido mapa del continente americano que al mismo tiempo que simboliza su maravillosa diversidad, resalta especialmente la unidad de las naciones que lo conforman en la búsqueda permanente de reducir los riesgos de desastres naturales que tanto daño hacen a la población y a sus bienes. Me es muy grato presentar esta emisión postal con el que, como gerente general de Correos del Ecuador, deseo rendir homenaje a ustedes que trabajan arduamente por encontrar las medidas necesarias para garantizar un marco adecuado de seguridad y reducir el riesgo de los desastres. A ustedes y a todos los que como ustedes trabajan alrededor del mundo y que comprenden que el bienestar material básico de todo hombre es el punto de partida de toda solución política y económica. Las catástrofes afectan en mayor medida a los países no preparados, porque son más vulnerables y tienen menor capacidad para afrontar estas situaciones. Ellos son los que soportan las mayores pérdidas de vidas humanas, sociales y económicas, por lo que es importantísimo realizar actividades como esta, cuarta sesión de la Plataforma Regional de las Américas, para crear conciencia y acompañar a los gobiernos americanos en la implantación de políticas prioritarias de Estado, las urgentes e indispensables acciones para la disminución del riesgo de catástrofes y ayudar a erradicar la pobreza. Para terminar, permítame, desde esta plataforma continental y poniendo en circulación un hermoso sello postal que irá al mundo como un embajador extraordinario del Ecuador, hacer un llamado sincero a todos los hombres y mujeres del mundo para que no permanezcamos inertes frente a los dramas que viven las poblaciones víctimas de desastres naturales, sino que seamos parte de la prevención, reducción y disminución de los riesgos que lo provocan. Muchas gracias. Enseguida, el señor gerente general de Correos del Ecuador, doctor William Southreich, procede a firmar el álbum filatélico y a matasellar el sobre de primer día, oficializando de esta manera la presente emisión postal. En este momento se solicita a los señores miembros de la mesa directiva firmar la hoja conmemorativa y el libro histórico de emisiones postales.
A continuación, el señor gerente general de Correos del Ecuador entregará el álbum filatélico debidamente firmado y la hoja conmemorativa a la señora secretaria de Gestión de Riesgos, doctora María del Pilar Cornejo. Y de igual manera lo reciben los demás distinguidos integrantes de la mesa directiva. Invitamos a la doctora María del Pilar Cornejo para que junto al doctor William Saud realice el develamiento del afiche de la emisión postal que a partir de este momento entra en circulación y pasa a formar parte del inventario de bienes culturales y patrimoniales del Ecuador. Y con esto damos por concluida la ceremonia de presentación y puesta en circulación de la emisión postal con motivo de la celebración en Ecuador de la Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas en su 4ª edición. Como siguiente punto, nos acompaña María Fernanda Espinosa, ministra del Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. Y representante del señor presidente de la República el día de hoy. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Una gran alegría ver que a partir del día de hoy tendremos este maravilloso sello postal conmemorativo. Estimado Leonardo Arízaga, ministro de Relaciones Exteriores subrogante, querida compañera María del Pilar Cornejo, ministra de Gestión de Riesgos del Ecuador, señora Margareta Wallström, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, señor Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, señor José Centenaro, secretario técnico del MAR, señor William Saud, gerente general de la empresa de Correos del Ecuador, señoras y señores representantes de las delegaciones de los países que nos visitan de América Latina y del Caribe, estimados señoras y señores asambleístas, autoridades locales, gobernadores, gobernadoras, autoridades militares que nos acompañan también la mañana de hoy, señores y señoras representantes de los medios de comunicación. Muy bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos de América Latina y del Caribe. Les traigo un abrazo caluroso, afectuoso de nuestro querido presidente Rafael Correa Delgado. De verdad que ustedes nos honran con su presencia en la mitad del mundo, en este pueblo hermano de sus pueblos hermanos. Pequeño país en extensión, pero enorme en sueños y en realizaciones. Parte inmensa de la patria grande, en el que están sucediendo cosas extraordinarias, cambios profundos, rápidos y en paz para construir la confianza, las utopías y los sueños
de tener un Ecuador y una América Latina repartida, digna y soberana, donde nunca más los intereses particulares y el capital estén sobre los seres humanos, en donde se garantizan los derechos, en donde podemos criar con amor a nuestras hijas y a nuestros hijos, en donde podemos hacer realidad la libertad, a la que solo llegaremos con justicia, con equidad, con igualdad de oportunidades, con dignidad y, por qué no decirlo, con alegría. Para nosotros, la pobreza es el enemigo principal y no descansaremos hasta erradicarla definitivamente. La pobreza no es una elección personal, sino el resultado previsible de modelos de desarrollo socialmente inequitativos y ambientalmente insustentables. En esto existe plena coincidencia con los compromisos asumidos en las plataformas regionales previas para la reducción del riesgo de desastres. Coincidimos plenamente y apoyamos decididamente la lucha en contra de la inequidad para lograr un desarrollo económico incluyente, armónico y sustentable. Sabemos que los desastres no son sucesos fortuitos, ni factores externos o desconectados de nuestros modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo no son un fenómeno natural, son una opción política. Ningún desastre es un fenómeno natural. Si lo fuera, sería básicamente inevitable. Los desastres son, en la mayoría de las veces, el resultado de imprevisiones y errores o del conocimiento escaso o mal usado y, en general, de las decisiones humanas, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ello, es esencial actuar en consecuencia, porque la gestión de los riesgos es la responsabilidad de nuestra especie y no del comportamiento de la naturaleza y de sus fuerzas. Inadecuados modelos de desarrollo generan inequidad, modifican peligrosamente el funcionamiento de los ecosistemas y del clima, generan vulnerabilidades y, en consecuencia, incrementan los niveles de riesgo para una sociedad. El desafío, por tanto, es organizar y sostener modelos de desarrollo que construyan seguridad y buen vivir, que en el caso de nuestro país significa garantizar derechos, asumir responsabilidades respecto a la salud, a la cultura, a la educación, a la seguridad social, al derecho a la comunicación y a la información y, por supuesto, a la gestión de riesgos. Como países y como sistema de naciones, necesitamos sofisticar y fortalecer nuestra gobernabilidad sobre los cambios que vivimos para avanzar con más eficacia hacia los resultados que estamos esperando. No solo gobernabilidad, pero también capacidad de respuesta. La globalización integra crecientemente los problemas. En consecuencia, la globalización también exige una integración creciente de las soluciones. Como país, hemos establecido que la gestión de riesgos tiene como objetivo minimizar la condición de vulnerabilidad, porque asumimos nuestras obligaciones comunes y diferenciadas frente a los efectos y causas del cambio climático. Bien lo dijo Margaret, en América Latina y el Caribe, la principal fuente de desastres la constituyen el cambio climático. Y la respuesta no está en las fuerzas de la naturaleza, sino, insisto, en los patrones de desarrollo de nuestras sociedades.
y, por tanto, esto en gran medida depende de la política